Listo informe para primer debate del proyecto de ley de reutilización y reciclaje de plásticos. Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza un proyecto de reforma legal que viabiliza la eliminación de las pensiones vitalicias. Comisión de Régimen Económico inició con el tratamiento del proyecto de ley económico urgente. En la primera sesión recibió al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien explicó sobre el documento. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 23 de octubre de 2019. Saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Agradecemos como cada tarde a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Intensa ha sido la actividad en esta jornada en la Asamblea Nacional, donde han sesionado las diversas comisiones especializadas permanentes. Hoy hubo la comparecencia del ministro de Finanzas para dar a conocer los detalles del proyecto de ley urgente en materia económica. Sobre eso vamos a estar informando más adelante. Mientras tanto, les comentamos que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado analiza los artículos objetados por inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hasta este jueves, la mesa tendrá listo el informe que será enviado a la Corte Constitucional para el respectivo tratamiento. El análisis de la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad y objeción parcial al proyecto de reformas al COIP arrancó al interior de la Comisión de Justicia. Como primer paso, resolvieron tratar como prioridad las 4 objeciones por inconstitucionalidad planteadas por el Ejecutivo. La presidenta de la mesa, Jimena Peña, señaló que existen varios aspectos que merecerán un amplio análisis, como el comiso de bienes sin sentencia. Según el Ejecutivo, no procede por ser contrario y vulnerar directamente la garantía constitucional del debido proceso. Sugiere se plantee la figura de la incautación. Realmente creo que es el rol del colegislador mejorar, presentar sus observaciones. Sin embargo, yo creo que es muy probable que la comisión se ratifique en varios de los temas. Algunos legisladores ven con buenos ojos este planteamiento del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción, como Henry Cucalón, quien además sostiene que ya es hora de adoptar acciones. Qué bueno que se lo haya vetado. Así el país entero se puede enterar lo que nunca se enteró, de que aprobamos una norma bastante fuerte e inclusive a criterio del presidente que tiene visos de inconstitucionalidad por atentar contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Esto nos pone en contexto. Pero también hay criterios opuestos con respecto al tema. Elio Peña observó que en la lucha contra la corrupción el gobierno vetó totalmente una ley que tenía ese fin. Este nuevo intento habrá que analizarlo, dijo. Lamentablemente que el presidente lo vete y vaya a consulta constitucional, porque realmente si queremos combatir la corrupción, esas son las herramientas nuevas en el orden jurídico que tenemos que implementar en el Ecuador. A la discusión se suma otro aspecto también polémico, como la disposición transitoria del texto legislativo, que calificó de inconstitucional el Ejecutivo a la luz de los principios de no revictimización. Los legisladores, a pesar de no haber aprobado la despenalización del aborto en víctimas de violación, habrían incluido un procedimiento para ejecutarlo. ¿Cómo podemos haber aprobado un artículo que pone en aplicación un artículo que nunca se aprobó, que es el artículo 150? Sí, fue un lapsus calami, debió haberse incluido dentro de la moción, no se hizo. Sin embargo, el veto pudo haber sido simplemente la eliminación de la disposición y no se ha enviado esto a la Corte Constitucional. Respetamos lo que ha hecho el Ejecutivo y esperamos que la Corte finalmente decida. A más tardar este jueves, la mesa legislativa prevé contar con un informe detallado sobre los artículos objetados por inconstitucionalidad, documento que pasará a manos de la presidencia de la Asamblea para que sea enviado a la Corte Constitucional. De ahí corre el plazo de 30 días para entregar el dictamen. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y lo anunciado previamente, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió este miércoles a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para explicar los alcances del contenido de proyecto de ley de crecimiento económico que tiene el carácter de urgente. Tatiana Sonnenholzner nos amplía esta información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es. Una vez que el Consejo de Administración Legislativa remitió ante la Comisión de Régimen Económico el proyecto de ley económico urgente, la comisión inició con el tratamiento del mismo. Esta primera sesión recibió al ministro de Finanzas y Economía, Richard Martínez, quien explicó que esta propuesta legal consta de 3 componentes.
Esta reforma tiene tres componentes. El uno, que es una reforma al Código de Finanzas Públicas; el segundo componente, una reforma al Código Monetario y Financiero; y un tercer componente, que es un conjunto de decisiones en materia tributaria que van a acompañar decisiones administrativas para impulsar el crecimiento en el próximo año. ¿Sí? El ministro de Economía hizo un desglose sobre este proyecto de ley económico urgente, pero potenció su ponencia en los puntos más fundamentales. Es así que uno de ellos es que el presupuesto general del Estado durante su ejecución no podrá modificarse en más del 5%. Es que conforme está establecida la ley actualmente, durante la ejecución el presupuesto general del Estado se puede modificar en hasta un 15%, cifra que conforme a estándares internacionales y en nuestra opinión tiene un alto nivel de discrecionalidad detrás. El blindaje de la dolarización a través del blindaje de la institucionalidad de esa dolarización, básicamente de la gestión y de la definición de las políticas en el marco de la actuación del Banco Central del Ecuador y de la Junta de Regulación Monetaria. Este proyecto de ley se denomina Ley de Crecimiento Económico y lo que pretende, además de todos los puntos, es potenciar al emprendimiento. Según cifras, del 90% de emprendedores no sobreviven en el país por falta de financiamiento y también por liquidez. Empresario, antes y después de la reforma, pensemos en una persona o una pequeña empresa que no va a tener anticipo de impuesto a la renta, que tiene un sistema simplificado de tributación, que le quitamos un peso de encima al quitarles la obligatoriedad de llevar la contabilidad sin que eso afecte el control, si tienen que llevar un registro de ingresos y gastos, y que tampoco van a estar obligados a ser agentes de retención. Estamos abriendo una ventana de oportunidades para los microempresarios. Otro de los puntos que incorpora esta iniciativa es sobre beneficios al sector agrícola, agroindustrial y ganadero. Trabajado de la mano del Ministerio de Agricultura con los distintos sectores de la producción agrícola. Básicamente lo que se busca aquí es que todos los productores en el sector agrícola tengan un nivel de tributación muy simple, muy sencillo, con una tabla que establece un nivel de ingresos, un impuesto con una fracción básica y un impuesto adicional sobre la fracción excedente, para garantizar que tanto los productores como los exportadores puedan avanzar en un mecanismo mucho más justo y equitativo. Además está la responsabilidad conjunta, que significa el apoyo de las empresas con una contribución durante 3 años gradualmente, según los ingresos de las compañías. Esta iniciativa es la que más pretende recaudar dentro del proyecto de crecimiento económico. Una empresa que haya tenido ingresos gravables de entre 0 y $1 millón no va a pagar el impuesto, es decir, allí están la mayor cantidad de empresas, pensando nuevamente en que son las microempresas, y allí no existe una recaudación potencial. Las empresas que tuvieron ingresos entre 1 y 5 millones tienen que pagar una tarifa del 0,10%, las de 5 a 10 millones de 0,15% y las de más de 10 millones una tarifa del 0,2%. Esto nos da un nivel de recaudación de 177 millones cada año, que va a estar establecido o que totaliza $532 millones en los 3 próximos años. Como ustedes... Otro de los puntos es que las personas con ingresos mayores a $100.000 al año no podrán deducir los impuestos a la renta. También se pretende dar un beneficio a las personas que traigan los dineros lícitos del exterior. Instrumento para repatriar capitales durante 2020, que establece que a medida que los capitales lleguen más rápido al país, el incentivo es mayor. En la medida en que esos capitales se vayan demorando en regresar al país, pues la tasa va a crecer y en consecuencia tienen que pagar una tasa adicional. Si los capitales son declarados y no retornan al país, en ese caso se establece una tasa del 8%, si así lo decidiese el contribuyente. Y lo importante es que todos aquellos... Para cuidar el medio ambiente se planea un incremento de 10 centavos a las fundas plásticas y la exoneración de los vehículos eléctricos. En cuestión de salud, las tiras reactivas de glucosa tendrán 0% de intereses y se aumenta el ICE en un 10% a cervezas, bebidas gaseosas y azucaradas y también energizantes. En ese sentido también se sube un 50% a los tabacos electrónicos. Esto con el objetivo de precautelar las
la salud de los ecuatorianos. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que con este proyecto de ley de crecimiento económico se planea recaudar 731 millones de dólares hasta el 2020. La Comisión de Régimen Económico es la mesa encargada de tramitar este proyecto de ley, que es de carácter urgente, es decir, que tendrán 30 días para aprobar esta iniciativa. Se prevé que el día de mañana aprueben el cronograma de trabajo. Esta es la información que te puedo llevar hasta esta hora. Vuelvo con ustedes, que tengan buena tarde. Gracias, Tatiana, por ese completo reporte a propósito de la visita en esta jornada, la comparecencia del ministro de Finanzas en la Comisión de Desarrollo Económico. Les contamos ahora que este miércoles, en el marco de la 5ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Salario y Trabajo, celebrada con representantes de los gremios de trabajadores y empleadores, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, señaló que entre los acuerdos alcanzados está la creación de un fondo de jubilación patronal para los nuevos trabajadores, al que contribuirán los empleadores con un aporte del 2% de la remuneración del trabajador. Los nuevos trabajadores contarán con este fondo cuando cumplan 25 años de labor, independientemente del número de empresas para las que haya prestado servicios. Esta es una de las propuestas que se presentarían en el proyecto de reforma laboral. Otro de los acuerdos tiene que ver con la ratificación de aquellos acuerdos alcanzados el 15 de mayo del 2019 por el Consejo, como la eliminación del 35% de recargo en los contratos eventuales, la modificación en la distribución de la jornada de 40 horas semanales, manteniendo los recargos establecidos en la ley por horas adicionales, nocturnas o en los días de descanso, los contratos por emprendimiento y por comisión de servicio en el sector público. Y en otro tema, a esta hora, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibe a los ministros de Gobierno y de Defensa, quienes explican las acciones emprendidas durante el paro nacional. Tenemos los detalles con nuestra compañera Mariela Logroño. Te escuchamos. Así es, gracias, muy buenas tardes. El día de hoy la Comisión de Relaciones Internacionales recibe la presencia ya de los ministros María Paula Romo y Osvaldo Jarrín, esto con el fin de conocer qué acciones fueron emprendidas durante los 11 días de paro nacional. Al iniciar con su intervención, la ministra María Paula Romo reveló cifras del número de policías detenidos, de las personas atendidas y los daños en la infraestructura. Se mantuvo bajo asedio a la Asamblea Nacional. Se saquearon una embajada, varios locales comerciales, un tanque de gas fue explotado en la mitad del parque o en la zona aledaña al parque y la Contraloría General del Estado, y también el incendio de la Contraloría General, que tuvo diferentes momentos y diferentes actores. Con respecto al número de muertes registradas en las manifestaciones, la ministra María Paula Romo aclaró que fueron accidentales, no hubo el uso de armas letales. Uno de estos casos es al momento analizado por la Fiscalía General del Estado. De esos 8 casos, nosotros hemos pedido información a la Defensoría del Pueblo, puesto que hay uno de ellos en donde la información que tenemos no coincide. Nos preocupa o presumimos que podría tratarse de un nombre que está repetido, y también hay un caso, un único caso, que está en investigación en este momento en la Fiscalía General del Estado y está participando la DINASER. La autoridad no quiso justificar el accionar de la Policía Nacional con respecto al uso de la fuerza, pero dijo que se trata de un plan netamente disuasivo frente al número de manifestantes y a los daños que se estaban generando en varios puntos estratégicos de la capital. ¿Cuál es el mensaje político y cuál es el acto político cuando le prenden fuego a la Contraloría General del Estado? ¿Cuál es el acto político cuando se destrozan pozos petroleros? ¿Cuál es el acto político cuando se le quita el agua a toda una ciudad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién está bajo ataque? No es el gobierno, es la población civil, cuando se desafía la autoridad del Estado. Según el titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, en los próximos días también recibirán las diferentes intervenciones de la Defensoría del Pueblo, de investigación, y también a los representantes de las diferentes organizaciones indígenas del país que lideraron estas movilizaciones en todo el Ecuador. Es la información que se genera al momento desde la Comisión de Relaciones Internacionales. Nosotros les mantendremos informados de nuestras siguientes emisiones de noticias. Buenas tardes. Gracias, Mariela,
Ávila, por tu informe. Y les contamos que el asambleísta Fernando Flores, junto con legisladores de distintas bancadas, presentó un manifiesto por la democracia. El documento, según el legislador, cuenta con el respaldo de 180 dirigentes políticos de la región, cuyo objetivo es respaldar la democracia y condenar los hechos de violencia sucedidos en Quito del 3 al 13 de octubre de este año. Según Flores, existen indicios de un supuesto financiamiento extranjero para estos hechos de violencia. Es el momento de que todos nos articulemos en la región en contra de este mal, en especial en contra de aquellos grupos infiltrados que buscan desde nuestros países desestabilizar a través del caos. Para ellos es necesario que se tomen acciones penales establecidas, por ejemplo, en la Convención de Palermo contra el crimen organizado y principalmente con aquellos violadores fundamentales de los derechos fundamentales, dado que solo así podemos desarticulizar los derechos fundamentales. Dado que solo así vamos a poder acabar con estos grupos de líderes y atraer realmente la paz al Ecuador y a la región. Es por eso que buscamos a través de este manifiesto por la democracia, que hoy cuenta con el respaldo de varios países y que cual siguen sumando día a día. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza una reforma legal para eliminar la pensión vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Desde el Ministerio de Finanzas se informó que actualmente se destinan más de $100.000 al año para el pago de ese derecho. El proyecto de ley busca modificar el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que otorga una pensión vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Pero en el listado entregado a la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se conoció que dentro de las 27 personas que cobran dicha pensión, se encuentran hermanos, hijos y cónyuges de los beneficiados. Los comisionados señalaron que revisarán el articulado. Quien sea acreedor también a este derecho, una vez que haya terminado su periodo constitucional, porque si partimos de la tesis de que va a ser beneficiario quien constitucionalmente fue electo en las urnas, quien terminó ese periodo constitucional también debería tener derecho a aquello y no quien no lo haya podido acceder. En el caso de la casuística, vamos a citar el caso del presidente Moreno. Él fue vicepresidente constitucional de la República y hoy ejerce la presidencia de la República y eventualmente, no lo sé, por eso lo pregunté, si hoy recibe, por ejemplo, 2 remuneraciones, esa que se le otorga como ex vicepresidente constitucional y la que actualmente recibe como presidente. Según el Ministerio de Finanzas, actualmente el Gobierno Nacional destina cerca de $100.000 anuales para el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios. La subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas entregó los detalles. La ley o la reforma a la ley será para adelante. Entonces, en este momento, ¿cuál sería el ahorro de aplicarse para los 2 casos que estábamos mirando? El ahorro sería $100.000 al año. De la información revelada, se desprende que el Estado destina mensualmente $93.000, es decir, $1,1 millones al año, a cancelar valores que bordean los $4.226 para expresidentes como Rodrigo Borja, Gustavo Noboa o Lucio Gutiérrez, y $4.057 para ex vicepresidentes como Blasco Peña Padilla o Rosalía Arteaga. Por otro lado, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzó con la revisión del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, que, entre otros aspectos, busca reforzar las atribuciones de la Superintendencia de Bancos. Así lo explicó su titular, Ruth Arregui. Porque si bien la Superintendencia tiene la competencia de vigilar y de controlar al sistema de seguridad social, cuando no está estipulado dentro de la legislación, eso lo dice el Código Orgánico Administrativo, si no está estipulado dentro de la legislación el régimen de sanciones, entonces no la puede ejercer. Las observaciones serán incluidas dentro del informe para segundo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más información, amigos. Les contamos que la Comisión de Fiscalización recibió parte de las pruebas de descargo en el marco del trámite del pedido de juicio político en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Nuestra compañera Lorena Espinosa está en la cobertura y nos cuenta más detalles. Gracias, buenas tardes. Cerca de 3 horas duró la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que recibieron parte de las pruebas de descargo, esto en el marco del trámite que se da a la solicitud de juicio político en contra de los ex vocales de la Judicatura Transitoria. La primera en acudir fue la ex vocal Zobeida Aragundi. Ella dijo que estos temas ya fueron resueltos hace un año en la Comisión de Justicia. Desmintió sus acusaciones y pidió el archivo, pues negó haber cometido injerencia en la justicia. La denuncia en mi contra, señores, es falsa y es presentada por los abogados Josué Sánchez Fajardo y Gerardo Manga Farfán, quienes a nombre de la ilegítima directiva del Fondo de Cesantía del Magisterio del Ecuador denuncian una supuesta injerencia de mi parte específicamente en la Fiscalía Cuarta de Administración Pública de la ciudad de Guayaquil. Denuncian específicamente que yo, Zobeida Aragundi, he presentado un escrito en una indagación previa por peculado, ya lo voy a explicar. Y este escrito lo he presentado cuando ya he sido vocal del Consejo de la Judicatura. Denuncia falsa que se cae por su propio peso. La segunda en comparecer fue la ex vocal Angélica Porras. Ella se refirió a la independencia judicial y dijo que en su momento el Consejo de la Judicatura se dividió en 2 bandos. Respecto de una de sus acusaciones, que es por omisión, ella la desmintió y dijo que en su momento presentó junto con Juan Pablo Albán varias denuncias sobre posible injerencia en la justicia. En exclusiva competencia del señor Rigail, del señor doctor Rigail, como presidente subrogante. Nunca se conoció en el Pleno, sino hasta que Juan Pablo Albán y mi persona hicimos la denuncia pública sobre nuestra oposición a este tipo de documentos y llevamos al Pleno esta discusión y obtuvimos una resolución para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, el apercibimiento no es una palabra inocente. Yo le estoy diciendo al juez que le diga al perito las sanciones que va a hacerse en contra si es que se mantiene en esa decisión que ha tomado el perito. Entonces, imagínense ustedes si decimos que esta carta no es injerencia en la justicia. O sea, que cualquiera de los otros vocales podíamos llamar a cualquier juez o a cualquier perito a decirle, vea, usted está calculando mal. Como vocal del Consejo de la Judicatura no es posible. O sea, que yo como ex vocal del Consejo de la Judicatura podía llamar a un perito en una ejecución de fallo y decirle, ¿sabe qué? Mal hecho lo que usted está haciendo, señor perito. No está bien porque mi interpretación del fallo es que usted está yendo más allá. El tercero en acudir fue el ex vocal Juan Pablo Albán. Él arrancó su intervención diciendo que el proceso y el tiempo de fiscalización de la Asamblea en su caso ya había culminado, pues él había presentado su renuncia el 20 de septiembre del año pasado. Sin embargo, dijo, acude a este llamado porque según su criterio sí existieron irregularidades en el Consejo de la Judicatura y presentó algunas pruebas sobre reiteradas denuncias donde él anunciaba injerencia en la justicia. Porque lo dije muchas veces y no me retracto, que se cometieron varias irregularidades al interior de ese Consejo de la Judicatura Transitoria. Precisamente porque sí se cometieron, me parece fundamental referirse a la cuestión de fondo, toda vez que me encuentro interpelado, mientras ustedes no hayan determinado si efectivamente caducó o no su facultad fiscalizadora respecto de mi persona. Desde el día en que yo me posesioné del cargo, un 25 de junio
Desde ese día, yo exigí al interior del Consejo de la Judicatura que se garantice la independencia de los operadores de justicia. Aterricé de mi viaje a la ciudad de Machala para posesionarme y a las 2 de la tarde ingresé un memorando a la Secretaría General del Consejo solicitando que en el siguiente pleno que se llevara a cabo se incluyera como punto del orden del día la revisión de la resolución 002A-2018 del Consejo de la Judicatura, en que se encargó las fiscalías provinciales a nivel nacional, toda vez que existían señalamientos públicos documentados en contra de algunos de los fiscales encargados por inconductas y por actos que evidenciarían una falta de independencia en su actuar. A estas pruebas de descargo faltarían entonces la de los expresidentes del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo y Aquiles Rigail. Ellos deberán también acudir a la comisión para presentar su derecho a la defensa. En lo posterior, la mesa legislativa deberá evaluar las pruebas, aunque faltan también otras de oficio y solicitudes presentadas por los ex vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Luego, la comisión deberá elaborar un informe que deberá ser conocido por el Pleno. Es lo que les podemos contar desde la Comisión de Fiscalización. Una buena noche. Gracias a Lorena por ese informe. Y los asambleístas de las provincias de Imbabura y Bolívar piden al presidente de la Asamblea Nacional que convoque a comparecer al ministro de Hidrocarburos. Los legisladores buscan conocer detalles de las concesiones mineras en esas provincias, cuando existe una prohibición para entregar los permisos. El asambleísta de la provincia de Bolívar, Ángel Sin Maleza, junto con los legisladores Fafo Gavilanes y Silvia Salgado, hicieron un pedido al presidente de la Asamblea Nacional. Hemos encontrado que si el catastro minero ha sido cerrado y dentro de este espacio se han concedido concesiones mineras en varias provincias del país, es el momento de llamar a los responsables, en especial al señor viceministro de Energía y Minas. Según los legisladores, el gobierno nacional decretó un compás de espera para la entrega de concesiones en zonas consideradas sensibles para la actividad minera. Silvia Salgado advirtió que se entregaron permisos de funcionamiento a empresas mineras de gran y pequeña escala. La propuesta nuestra es transparentar a qué empresas se benefició alterando el cierre del catastro minero y cuáles son precisamente esas empresas que mediante acuerdos ministeriales y resoluciones se ha procedido a dar estas concesiones. Según indicaron, solicitaron información al Ministerio de Hidrocarburos, pero nunca obtuvieron respuesta. Pues en cuanto en nuestra provincia existen, la sociedad civil está muy preocupada por los eventos y cómo se viene manejando el tema de minería en Telimbela, en El Torneado, en Las Naves, en diferentes partes de la provincia. Los legisladores dijeron que estarán atentos a la respuesta que dé el presidente de la Asamblea Nacional a su pedido. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otro tema, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de reutilización de plásticos. Asimismo, la Mesa Legislativa aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento. Ambos documentos deberán ser debatidos en el Pleno de la Asamblea. De manera unánime, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para la reutilización y reciclaje de plásticos, una propuesta que, entre otros aspectos, busca la reducción progresiva de plásticos de un solo uso. Esa es una tendencia a nivel mundial. Hemos hecho un buen análisis con relación a legislación comparada con el fin de tener un buen cuerpo legal. Esta sería la primera iniciativa legal del país en esta materia. Es por ello que la Mesa Legislativa mantuvo reuniones con representantes de empresas plásticas con el fin de buscar mecanismos de reemplazo de los mismos a futuro. Así también a esta propuesta le complementaría la implementación de impuestos para las fundas plásticas que consta en el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Porque es importante que también la industria se prepare justamente para el sustituto que debe tener ciertos elementos que se utilizan una sola vez pues, y contaminan muchísimo el ambiente. Bueno, es la industria la que tiene que reaccionar frente a cuál debe ser el sustituto. Sí nos preocupamos, ¿no es cierto?, de que si eliminamos algo tiene que haber un sustituto, pero claro, la industria tiene que reaccionar frente a este tema. Por otra parte, y en la misma sesión, la Mesa Legislativa aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Según su proponente, el asambleísta César Ron, la propuesta agilita procesos para poder emprender. El Ecuador va a tener por primera vez un marco regulatorio para la innovación y el emprendimiento, lo cual es fundamental para las futuras generaciones, para generar inversión, para generar trabajo, para generar bienestar
de un proyecto que debe impactar en el desarrollo nacional. Ambos documentos deberán remitirse a la presidencia de la Asamblea para en lo posterior ser debatidos en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a partir de las 9 de la mañana de este jueves está convocada la sesión del Pleno 623 en la que proseguirá el segundo debate del proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. La Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas, presidida por el asambleísta Absalón Campoverde, construyó los respectivos informes tomando en cuenta las propuestas de la Fiscalía General del Estado y de la legisladora Lourdes Cuesta. El proyecto, que se aplicará en todo el territorio nacional, define el procedimiento para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, las diligencias e investigaciones, así como las intervenciones efectivas y oportunas que deben ejecutarse previo al inicio de un proceso penal. Los ejes centrales del proyecto de ley son prevención, registro específico de ciudadanos desaparecidos y la articulación de gestión de 18 entidades públicas para enfrentar el incremento de ese fenómeno. Entrevista. Bien, amigos, y ahora vamos con nuestro segmento de entrevistas. Vamos a dialogar vía telefónica con Camilo Severino. Él es consultor político a propósito de la situación electoral que se vive en Bolivia. Camilo Severino, publicista, magíster en asesoramiento de imagen y consultoría política, socio fundador de Avanti, consultor internacional de estrategia y comunicación política, consultor de campañas electorales y comunicación de gobierno. Camilo, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe aquí en TVL Noticias. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Y lo decíamos en la presentación de esta entrevista, conocer cuál es la situación que se vive ahora mismo en Bolivia tras las recientes elecciones. Bueno, en realidad eso es una gran pena, es una incertidumbre total. El país está polarizado 100%, podría decirse que hay una sensación de fraude por una gran parte de lo que es el país. Aparte que era como una sospecha que se lo estuvo diciendo que durante los últimos meses y tomando fuerza en las últimas semanas, todo indicaba que se iba a dar que una segunda vuelta. En la boca de urna y en los últimos estudios que siempre que nos salieron con una diferencia entre unos 4 a 5 puntos entre el candidato Evo y Carlos Mesa, y ha sorprendido a todos que como después de una caída de lo que es el sistema y de una para de 24 horas en lo que es el PREP, ha salido una diferencia de 10 puntos entre Evo y Carlos Mesa, cosa que ha suscitado que la oposición se una para que hagan un paro largo, donde que no tiene fecha de para. Y justamente esto ha provocado un pronunciamiento por parte de la Organización de Estados Americanos, que se ha pronunciado a través de su vocero oficial en este caso, y lo que se ha manifestado es esta recomendación de que independientemente de esta diferencia que exista o no, Bolivia vaya para una segunda vuelta electoral. Claro, es que lastimosamente que si comparamos que cómo ha participado que la OEA en los últimos procesos en Latinoamérica, esto desacredita mucho más que cómo fue que todo este proceso electoral, pero ya pasó en Honduras, ya pasó en Venezuela, y no creo que tenga que tanto peso acá en Bolivia. Ya salió hoy en la mañana el presidente Morales diciendo que este es un intento de golpe de Estado de la derecha, y no veo de que den señales de dar que un paso para atrás. Y por otro lado, la oposición está en una postura un poco estática,
de que donde simplemente están haciendo que unos paros más masivos, cosa que aquí en Bolivia es algo bastante común, donde se bloquean todas las calles, donde la gente de una forma un poco pacífica, se lo puede decir así, cierran sus calles que con sus vehículos, con llantas y palos, y en otros sectores sí hay que ciertas protestas con grandes dotes de violencia. Pero como nosotros que ya sabemos, en Ecuador estas protestas pueden durar 3, 4 días, hasta 2 semanas, pero luego hasta las... Sí, le escuchamos, Camilo. Estamos en diálogo telefónico con Camilo Severino desde Bolivia, consultor político a propósito de la situación electoral que se vive en ese país, las recientes manifestaciones también que se han registrado a propósito de cómo avanza todo el cómputo tras estos comicios celebrados días atrás. Decíamos que ha existido un pronunciamiento por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el sentido de que independientemente de los resultados que arroje en este caso este cómputo, Bolivia vaya hacia una segunda vuelta electoral. Este es el análisis precisamente que hacemos con Camilo Severino, reiteramos, consultor político. Le escuchamos, Camilo. Bueno, que lo que le quería comentar, que yo no veo que esto sea que una situación que se la pueda sostener que por mucho tiempo, tanto que como para el gobierno de Evo, como para la oposición, porque está en una situación que de medición de fuerzas, donde el gobierno tiene todas las cartas que para poder ganar. Tienen el apoyo del ejército, tienen el apoyo, cierta forma, de una gran grueso que de la población, y tienen que los procesos legales a su control, el poder judicial. Mientras que la oposición está bien de que tienen el apoyo de la OEA, de que no tienen tanta confianza en este proceso, no llegan a más. Ellos están haciendo que unos paros, que unos bloqueos, pero que van a tener un debilitamiento en el transcurso de los días. Con todo este contexto, como Camilo... ya nos ha pasado en Argentina, en Chile, en el propio Ecuador, los bloqueos que duran unos 4 o 5 días, pero ya la gente misma que ya quiere trabajar, que ya quiere cobrar que su vida diaria, entonces esto no va a poder avanzar mucho. Es en verdad que una gran pena que como todos los procesos como en Ecuador, en Honduras, Venezuela, en Bolivia, la democracia está bastante más débil cuando es una competencia de una reelección. ¿Cómo repercute todo este escenario, Camilo? ¿Cómo repercute todo este escenario en la región? Es fatal, porque si nos estamos dando cuenta que desde Colombia hasta la Argentina, que los procesos políticos están fatales, hay crisis por todos lados, y evidentemente estamos dándonos cuenta de que América Latina está en una etapa de transición, lo que está generando, ¿verdad?, que en algunos años que surjan nuevas figuras políticas. En este proceso, por ejemplo, en Bolivia, estamos en competencia, estaban Evo, estaban Carlos Mesa, estaba Ortiz, pero eran en la mayoría figuras políticas viejas, antiguas. También que como tuvimos que, por ejemplo, en la antigua elección peruana, siempre tenemos expresidentes, figuras políticas antiguas, en el cual que ya América Latina está pidiendo a gritos una nueva generación de cuadros, una nueva generación de líderes. No obstante, en Camilo, Ecuador creo que también lo vimos. No obstante, Camilo, y con esto concluyo, diríamos que todo esto nos llevaría a pensar que hablaríamos de una nueva ola de los gobiernos autodenominados progresistas en la región. No, yo creo que el progresismo que ya quedó muy debilitado con los resultados de los últimos años. Yo creo que va a haber un nuevo proceso que aún no se va a saber que si va a ser que para de la derecha, para de la izquierda, que progresista o neoliberales, pero que sí va a haber una nueva figura.
se necesitan que nuevas figuras de que lastimosamente que no salen en los árboles, sino que son procesos largos, ¿verdad? Pero América Latina está en la búsqueda de eso. Y cada vez estamos viendo que mayor descontento de la población hacia los líderes actuales, y en la economía eso cada vez más se lo está sintiendo. Correcto, Camilo. Muchísimas gracias por habernos acompañado con este contacto telefónico para conocer un poco más a detalle sobre la situación electoral que se vive en Bolivia. Camilo Severino, consultor político. Agenda de actividades. Rápidamente, amigos, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 24 de octubre. A las 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Recibe a Andrés Isch, delegado del Ministerio de Finanzas, para recibir sus observaciones en torno al funcionamiento del mecanismo de emisión de bonos del Estado como medida para el pago del beneficio por jubilación en los casos pertinentes, así como del cumplimiento del pago del 25% en efectivo correspondiente a la compensación de los jubilados priorizados de septiembre del 2019, de conformidad con el cronograma de fiscalización de la comisión. También avanzarán en el informe sobre los acuerdos logrados en las mesas técnicas de trabajo entre las autoridades de Banecuador y extrabajadores del Banco de Fomento. Será en el cuarto piso. 8 de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos con el informe de las gestiones realizadas por el Grupo Parlamentario para la visita de las misiones de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para evaluar la situación tras manifestaciones durante el paro nacional. Asimismo, el conocimiento de informes de organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos tras el paro nacional. Recibirán también testimonios de personas afectadas durante las manifestaciones. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 9 de la mañana, continuación de la sesión 623 del Pleno de la Asamblea Nacional con el segundo debate del proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. 11 de la mañana, sesión 627 del Pleno de la Asamblea con la aprobación de la conformación de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional y asimismo la conformación de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigue los hechos relacionados con el paro nacional del 2 al 13 de octubre del presente año. 14 horas, sesión del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, varios temas a tratar al interior de ese grupo, el análisis del veto presidencial a la propuesta de reforma al artículo 247 del COIP referente a delitos contra la flora y fauna silvestre, entre otros aspectos. Será en el cuarto piso del Palacio Legislativo. 14 horas con 30, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales. Recibe al embajador Carlos Velastegui, viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al asambleísta Esther Cuesta, quienes expondrán sobre sus observaciones a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, entre otros temas. Será en el séptimo piso. 15 horas, sesión de la Comisión de Régimen Económico. Recibe a Marcos López, delegado del presidente ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y a Verónica Artola, gerente del Banco Central, para el tratamiento del proyecto de ley de crecimiento económico. Salón 1, primer piso. 15 horas con 15 minutos, sesión de la Comisión de Fiscalización para conocer y calificar la solicitud de juicio político en contra del exministro de Cultura Raúl Pérez Torres, presentado por los asambleístas Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret. Será en el primer piso, Palacio Legislativo. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.